Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Iniciamos hoy con la clase número 5 de nuestro discipulado, la adoración bíblica. Recuerde, por favor, tener su micrófono cerradito. Solamente lo vamos a abrir al final para hacer algún comentario o alguna pregunta. Vamos a iniciar entonces orando al Señor y encomendando este tiempo. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos y poder reflexionar, meditar en tu palabra, porque tu palabra es la verdad y queremos aprenderla, queremos profundizarla y sobre todo queremos obedecerla, Señor. Gracias por este grupo hermoso de estudiantes, discípulos de Cristo que están anhelando cada día crecer espiritualmente, profundizar en el conocimiento de las Escrituras, en este tema tan maravilloso, tan importante como lo es la adoración, pero sobre todo una adoración bíblica apegada a la Sagrada Escritura, apegada a tu palabra, Señor, no a conceptos humanos, filosóficos, sino a conceptos cristocéntricos y bibliocéntricos. Ayúdanos a convertirnos en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hasta el momento hemos hablado de la alabanza. Permítame, voy a poner mi presentación. Estuvimos mirando varios conceptos acerca de la alabanza. Y recordemos que la alabanza tiene que ver con enaltecimiento de los atributos de Dios, reconocer lo que Él es y lo que Él hace. Pero hoy vamos a profundizar lo que es la adoración. Vamos a hablar acerca de la adoración. El concepto básico de la adoración tiene que ver con rendición. Rendición. Y la palabra rendición significa no resistirse, no poner resistencia. Interesante, porque tiene un perfil, digamos, un poco diferente a lo que es la alabanza. Porque la alabanza va directamente relacionada con el reconocimiento de quién es Dios y lo que Él hace. Pero la adoración tiene que ver directamente relacionada es con el adorador. Cómo se rinde, cómo se entrega, cómo se postra, cómo se somete, cómo se sujeta al Dios que alaba. Miren ustedes la diferencia tan importante. La adoración es un concepto que nos permite entrar en una relación mucho más profunda con Dios, en una relación mucho más íntima, si se podría utilizar esta palabra. ¿Qué es rendición? La rendición tiene que ver con una rendición total, no puede ser parcial, no puede ser a medias. Es una rendición total. Muy importante este concepto, es total. Y por medio de esta rendición, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, por medio de un acto de sacrificio voluntario, entonces nos entregamos a Dios en sometimiento, en sujeción y respeto hacia la autoridad de Dios. Aquí ustedes comienzan a notar que la adoración bíblica tiene un significado muy especial. Repito, la adoración tiene que ver con rendición total. Y esa rendición es por medio de un acto de sacrificio voluntario. Y cuando hablamos de sacrificio, significa que la adoración cuesta, que la adoración no es fácil, que la adoración bíblica requiere esfuerzo,
requiere sacrificio y muchas veces requiere hasta dolor. Y tiene que ser voluntario, tiene que nacer de un corazón que pone toda la disposición de sí mismo para rendirse ante Dios. Y esa rendición, a través de ese sacrificio voluntario, lo que está demostrando es una actitud de sometimiento. Es decir, Señor, me someto a tu voluntad. Me someto a tu autoridad. Me someto a lo que tú digas que yo tengo que hacer. Eso tiene que ver con sujeción. Me sujeto a ti, Señor, para obedecerte. Esto tiene que ver con respeto. Señor, me acerco a ti con temor, con respeto, con reverencia. Y todo esto, estos tres conceptos, sometimiento, sujeción y respeto, tienen que ver directamente, van ligados a la autoridad de Dios. Van ligados al reconocimiento de la autoridad de Dios. Si la alabanza nos hace gozar, nos hace saltar, nos hace gritar, diciendo quién es Dios, santo, poderoso, maravilloso, omnipotente, omnisciente, omnisapiente, la adoración nos hace es humillarnos ante Él, reconociendo su autoridad. Y esa humillación nos lleva precisamente a someternos, a sujetarnos y a respetar la autoridad de Dios. Muy importante entender la diferencia. Vamos a ir profundizando. Aunque la primera vez que vemos en la Biblia un acto de adoración, como lo vengo diciendo, un acto de adoración, la primera vez que lo vemos es en Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel, si ustedes recuerdan, ellos dos levantan, siendo hermanos, levantan una ofrenda a Jehová. Es un acto de adoración, una ofrenda, un sacrificio, y cada uno levantó un tipo de ofrenda, digamos, característica, diferente, pero al fin y al cabo una ofrenda. Eso fue un acto de adoración. Ese fue el primer acto de adoración que encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 4. Pero realmente la primera vez que aparece la palabra adoración o el término adoración o el concepto adoración es en Génesis capítulo 22, versículo 5. Génesis capítulo 22, versículo 5. Cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac como una ofrenda, precisamente, como un sacrificio de muerte en holocausto. ¿Y Abraham qué hace? Abraham se dispone a ir al monte asignado por Dios para adorar a Dios y cumplir con su acto de obediencia, cumplir con ese sacrificio voluntario de obediencia. Génesis capítulo 22 dice, versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta es la primera vez que aparece el término adoración o el concepto de adoración en la Biblia. Estamos yendo al origen de todo este concepto de la adoración, al principio, desde el principio, allí en Génesis. La palabra nos revela algo muy interesante,
maravilloso en esta porción bíblica. Mis hermanos, para hacerles un resumen y no tener que leer todo el contexto de esta historia de Abraham y su hijo Isaac, les resumo que esta escena bíblica nos da a entender que la adoración está directamente relacionada con actos de rendición, por medio de algo que debemos entregar a Dios. Escucha esto. ¿Cómo demuestras a Dios tu adoración? Por medio de un acto de rendición, donde tú le estás entregando a Dios algo como una ofrenda que implica sacrificio y dolor. Implica sacrificio y muchas veces hasta dolor. ¿Por qué? Porque Dios nos está pidiendo que entreguemos lo mejor de nosotros, lo que más amamos, lo que más cuidamos, para demostrarle a Dios que nos sometemos a su autoridad. Que no importa lo que Él nos pida, cualquier cosa o área de nuestra vida, para poderle demostrar a Él que nosotros nos rendimos ante Él y entregamos totalmente nuestra vida al Señor. Fue una prueba para Abraham cuando Dios le dice que vaya al monte y mate a su hijo. Pero ¿qué hace Dios? Dios en su infinita fidelidad provee un cordero de manera sobrenatural, provee un cordero. ¿Para qué? Para hacer este sacrificio. Sin embargo, Abraham sube al monte. Él sube al monte diciendo acá en el versículo 5 que iba a ir allí para adorar, para obedecer lo que Dios le había pedido. Mis hermanos, esto nos muestra y nos revela que la adoración es algo demasiado delicado, algo demasiado, digamos, profundo. ¿Por qué? Porque involucra la vida del adorador. Tú no puedes separar la adoración del adorador. La adoración involucra la vida del adorador. Por eso es que es muy fácil alabar a Dios. Cantar y decir, tú eres grande, tú eres bueno, y llenarnos de gozo y alegría por lo que Dios es y lo que Dios hace. Pero otra cosa es adorar a Dios. ¿Por qué? Porque involucra tu vida, involucra mi vida. Es decir, cuando se adora a Dios, necesariamente se establece una conexión directa del adorador con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de un carácter de obediencia. Un carácter de obediencia que se define por sus actos de adoración. Y yo creo que tengo este argumento escrito y vamos a leerlo una vez más. Es a través de esta escena bíblica, cuando leemos que Abraham sube a adorar a Dios, dispuesto a matar a su hijo, que podemos entender que la adoración está directamente relacionada con actos de rendición por medio de algo que debemos entregar a Dios como una ofrenda que implica sacrificio y hasta dolor, pidiéndonos que entreguemos lo mejor de nosotros, lo que más amamos, para demostrarle sometimiento a su autoridad. En la adoración se involucra la vida del adorador. Esto ya lo había dicho, pero quiero insistir, repetir en este concepto. Involucra tu vida. Cuando se adora, necesariamente se establece una conexión directa del adorador con Dios por medio de un carácter de obediencia que se define por sus actos
de adoración. Entonces, mis hermanos, hasta aquí es muy importante entender que tú no puedes ofrecer a Dios una verdadera adoración si tú no tienes un carácter de obediencia a Dios. Esto nos lleva a entender que la adoración tiene que ver mucho más con música, tiene que ver mucho más con un canto romántico, bonito, melodioso, que nos hace sentir que entramos en la presencia de Dios. Realmente la adoración, fuera del concepto musical, tiene que ver es con un carácter de obediencia. Un verdadero adorador es aquel que sabe obedecer a Dios, que se rinde ante Dios por medio de sus actos de adoración. No podemos afirmar que adoramos a Dios sin la demostración de actos de adoración. Que esos actos implican entregar voluntariamente sacrificios genuinos de rendimiento. Hermano, si tú quieres ser un verdadero adorador, te va a doler, porque Dios te va a pedir cosas en tu vida que le entregues a Él y que posiblemente no quieras entregarle a Él. Porque de eso se trata, la rendición total. No poner resistencia a Dios y entregarnos totalmente en cuerpo, en alma y en espíritu. De eso se trata la adoración. No podemos afirmar que adoramos a Dios sin involucrar una vida de obediencia a Dios, sometiéndonos a su voluntad, actuando en concordancia al reconocimiento de su autoridad y de su gobierno en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, solo sería palabrería emocionalista, palabras muy bonitas cuando vamos a la iglesia y cantamos. Pero resulta que lo que le decimos a Dios no es coherente con lo que se dice de Dios. Es decir, no es coherente lo que se dice de Dios con lo que se hace para Dios. Repito, cuando nosotros no conectamos nuestra adoración con nuestra vida rendida a Dios en obediencia y reconocimiento a su autoridad y su gobierno, entonces es palabrería, es solo palabras bonitas. Porque tú vas a la iglesia y le dices, Señor, te amo, te necesito, me rindo a ti, pero resulta que en tu día a día, en tu diario vivir, tú no te rindes a Dios, porque sigues practicando el pecado, porque sigues viviendo y haciendo cosas que no agradan a Dios. Entonces, solamente el domingo en la iglesia levantaste un canto bonito, pero fuiste incoherente, porque le dijiste a Dios que lo amabas y que necesitabas de Él, pero en toda la semana no tuviste tiempo para orar, para hacer un devocional, para leer su palabra y para vivir en obediencia. Entonces no eres coherente con lo que tú le dices a Dios, con lo que haces para Dios. Esto nos lleva, mis hermanos, a comprender que la adoración tiene que ver con una orientación de vida hacia Dios. Escucha esto y pon mucha atención aquí a lo que viene. Todo esto que acabo de explicar nos va llevando a una conclusión. La adoración tiene que ver con una orientación de vida hacia Dios. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando nos convertimos en adoradores, significa que Dios comienza a ocupar el lugar primordial y más importante en nuestras vidas. Él se convierte en el centro de todo. El Señor Jesucristo se convierte en el centro de nuestra vida. No puede existir
nadie más importante que Él. No puede existir algo más importante que Él. Ni siquiera nuestro trabajo, ni siquiera nuestra profesión, ni siquiera nuestra familia, ni siquiera nuestro cónyuge. Dios tiene que ocupar el primer lugar, el lugar más importante en nuestra vida. Cuando Dios en la Shema dice, amarás al Señor, el Señor Jesucristo, resumiendo la ley en la Shema, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La palabra clave aquí es todo. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Lo quiere todo. Dios quiere todo, toda tu atención, todo tu enfoque, toda tu vida orientada solo a Él. Si ven ustedes, qué difícil es la adoración, qué exigente es la adoración bíblica, el tipo de adoración que Dios espera y quiere y demanda de nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con una canción bonita, tiene que ver con una orientación de vida completamente enfocada hacia Dios. Esto nos lleva también a comprender, mis hermanos, que el lugar de Dios en la vida del adorador tiene que ver con una palabra muy interesante y es exclusividad. Exclusividad. ¿Qué significa exclusividad? Que excluye todo lo demás. Significa que no puede haber nada más importante que Él en nuestra vida. Que todo lo que Dios demande del adorador debe ser cumplido. Debe ser como un acto de genuina adoración. Si el adorador dice que adora a Dios, pero no le obedece, significa simple y llanamente que no es un verdadero adorador. Ojo con esto. Si el adorador dice que adora a Dios, pero no le obedece, significa que no es un verdadero adorador. Allí es donde debemos entender por qué el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a resaltar y a profundizar en otra clase. Pero recordando el diálogo de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando el Señor hace referencia a los verdaderos adoradores, eso nos lleva a comprender que si hay verdaderos adoradores, significa que existen falsos adoradores. Falsos adoradores que dicen amar a Dios, que van a la iglesia, que cantan canciones, hasta levantan las manos y aplauden, hacen, digamos, todo el rito evangélico. Si es que podría llamarse rito, porque realmente sería un rito para una persona que realmente practica ciertas cosas del cristianismo, pero realmente en su vida personal no conoce a Dios, no ama a Dios porque no conoce a Dios ni obedece a Dios. Hermanos, porque es muy fácil ir a una congregación, es muy fácil ir a un culto y sentarte y escuchar una prédica y cantar y levantar las manos. Pero otra cosa es poner por obra esa prédica que escuchaste y esos cantos que cantaste, ponerlos por obra y en práctica en tu día a día, cuando estás en tu trabajo, cuando estás con tu familia. Te comportas como un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque tienes actos de adoración que demuestran un sacrificio voluntario delante de Dios. Hermano, obedecer a Dios no es fácil. Cuesta. Genera dolor. ¿Por qué? Porque tienes que dejar cosas que te gustan hacer. Porque tienes que dejar de hacer cosas o de ir a lugares o dejar de practicar ciertos hábitos o costumbres
que tú has adaptado y adoptado en tu vida, que Dios te dice, no hagas eso. Entonces, la adoración cuesta y genera dolor porque implica sacrificio. Si tú no obedeces a Dios, de nada sirve que vayas a la iglesia y cantes canciones bonitas y escuches una prédica, porque sales de la iglesia y sigues viviendo la misma vida pecaminosa de siempre. Entonces, concluimos pues hasta acá, mis hermanos, que la adoración en su sentido más básico es obediencia a las demandas de Dios. Obediencia a las demandas de Dios. ¿Y cómo obedecemos a las demandas de Dios? Pues a través de actos de adoración. Y es con el único anhelo de darle honra y de darle honor a Dios, de reconocer su suprema autoridad por medio de un sometimiento diligente y sincero. Esto tiene que ser de corazón. Esto tiene que ser con diligencia, con sinceridad. Obedecer a Dios, obedecer sus demandas. Y si le obedecemos es porque estamos reconociendo que Él es la máxima autoridad, que lo que Dios ha establecido en su palabra es sus mandamientos y lo tenemos que obedecer, así queramos o no. Es el manual de instrucciones, es el paso a paso a seguir. Su palabra, su verdad, revelada en la Escritura. Y no solamente porque está en la Escritura, sino porque el que lo dijo fue Dios. Y cuando obedecemos su palabra, le estamos adorando. Cuando obedecemos su palabra, estamos reconociendo que Él es la máxima autoridad. Vamos a estudiar una palabra hoy muy interesante, que es shahá en hebreo. Una palabra que tiene un significado muy diciente, muy profundo, muy importante, ligada a la adoración bíblica. Recuerden ustedes que la adoración tiene que ver con rendición, con no resistirme a Dios, con obedecer totalmente a Dios. Y la palabra shahá tiene que ver con postración, tiene que ver con inclinarse, con bajarse, con postrarse. A eso se refiere la palabra shahá en hebreo. Y aparece obviamente en varias partes de la escritura el término shahá, pero no vamos a mirar todos los contextos bíblicos donde se encuentra. Vamos a analizar solamente dos en la clase de hoy, porque si no, el tiempo no nos alcanzaría. Y el primero de ellos es en Primera de Samuel, capítulo 15, en el versículo 25, aparece la palabra shahá. Y la escritura dice allí en Primera de Samuel 15, 25, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vuelve conmigo para que shahá, para que me postre, para que me doblegue, me incline a Jehová. Esto aparece en 1 Samuel 15, 25. Pero como siempre, tenemos que estudiar el contexto para entender qué tiene que ver este término shahá con el contexto bíblico. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor nos quiere dar a través de esta porción? Resulta, mis hermanos, que estamos ubicados en una historia impactante, una historia, diría yo, hasta triste, dolorosa, pero que nos va a llevar a entender
la importancia de la adoración Shahá en nuestra vida. Y se trata de la historia de Dios con Samuel, el profeta Samuel, y Saúl, el rey Saúl. Y quiero dejarles de tarea que por favor lean todo el capítulo 15. Lea, si puede, ahora mismo, después de la clase, antes de ir a la cama, lea su Biblia en Primera de Samuel, el capítulo 15, todo el capítulo para que pueda comprender lo que voy a explicar. No lo vamos a leer acá, pero usted lo va a poder leer ahorita más tarde. Resulta que es la historia entre Dios, Samuel y Saúl, pero parece más la historia de un adolescente rebelde de 12 o 13 años con su papá. Es una historia de rebelión, pero que nos revela también la verdad del carácter de Dios. Por allá en el versículo 1, el capítulo 15, vemos que Dios le da, para hacerles un resumen, Dios le da a Saúl una asignación. Recuerden que Saúl fue el primer rey de Israel, escogido por el mismo pueblo de Israel. Saúl no fue escogido por Dios. Fueron los hombres los que escogieron a Saúl. Y después llevaron las consecuencias de este rey tan malo que fue Saúl, tan desobediente, tan rebelde con Dios. Entonces resulta que Dios le da una asignación a Saúl. Saúl tiene que estar atento a obedecer estas instrucciones de manera precisa. Porque es que cuando Dios nos da una instrucción tenemos que obedecer de manera precisa. No divagando, sino de manera precisa. En el versículo 2 y 3, Saúl recibe esas instrucciones. Después en el del versículo 4 al 9, Saúl va y hace las cosas a su manera, según su propia opinión. No obedece a Dios. Y aquí espero que usted comience a relacionar esto con su propia vida. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que Dios te ha dicho, haz esto o deja de hacer esto y no lo has hecho. Recibes las instrucciones, pero no lo haces a la manera de Dios, sino a tu manera. Y eso deshonra a Dios. No estamos obedeciendo a Dios. Entonces Saúl hace las cosas a su manera. Después en el versículo 10, Dios se entristece. Dios se entristece con la desobediencia de Saúl. Ahora ustedes dirán, pero Dios, ¿por qué se entristece? Si Dios lo sabe todo, a Dios nada lo coge de improviso. Pero resulta que Dios, aunque sepa todo, lo sabe todo, Dios es sensible. Y Dios es una persona, tiene un carácter. Y Dios es sensible y se entristece cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no le obedecemos. Después en el versículo 13, resulta que Saúl encubre su pecado. Cree que lo que hizo estuvo bien. La orden de Dios era ir a un lugar, a un pueblo y matarlos a todos, al rey y al ganado, a todos. Pero Saúl no quiso obedecer. Hizo las cosas a su manera. Y él cree que lo que hizo es justificado, que lo que hizo a su manera estuvo bien. Después llega el profeta Samuel en el versículo 14 y es confrontado. Samuel confronta a Saúl por lo que hizo, porque no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Después en el versículo 15 vemos que Saúl le da explicaciones maquilladas a Samuel y argumenta para quedar bien ante Samuel. ¿A cuánto nos ha pasado? Tantas veces que cuando pecamos y después somos confrontados, nosotros queremos argumentar,
tratando de maquillar las cosas para nosotros no quedar mal y quedar bien. Lo que tenía que haber hecho Saúl era arrepentirse y reconocer su pecado. Pero él se pone a dar explicaciones maquilladas, a argumentar. Después en el versículo 17 vemos que el profeta Samuel le hace ver a Saúl que él no se ha dado cuenta de la posición tan grave, tan delicada que él tiene como rey. Él no ha caído en cuenta que como rey tiene que obedecer a Dios y marcar la diferencia, marcar un referente para el pueblo. Él no cae en cuenta de eso, Saúl. Saúl, en el versículo 18 muestra la escritura que él tenía una misión específica, porque Dios no divaga, Dios no da órdenes como confusas, Dios da órdenes específicas. Y cuando Saúl, en el versículo 19, Saúl no oye la voz de Jehová, significa que no se dejó guiar por Dios. Saúl no se dejó guiar por Dios. Él no quiso escuchar a Dios. Después en el versículo 20 y 21, Saúl continúa argumentando, tratando de justificar lo que hizo. Después en el versículo 22 la palabra dice que Dios se complace en la obediencia. Qué hermoso cuando la palabra nos revela que la manera de complacer a Dios es obedeciéndole. Y después por allá en el versículo 23, la palabra nos revela que hay 4 pecados en el mismo nivel. 4 pecados en el mismo nivel. 4 pecados que cometió Saúl, que son adivinación, rebeldía, idolatría, obstinación. Y lo que dice Dios, o lo que dice Dios a través del profeta Samuel, es que el pecado de adivinación, el pecado de rebeldía, el pecado de idolatría y de obstinación tienen que ver con desobediencia. Tienen que ver con desobediencia. La rebelión, el no obedecer a Dios, es igual al mismo nivel que la invocación de demonios, que es la adivinación. O tiene que ver también al mismo nivel que con la adoración a dioses paganos, o sea, con idolatría. Cuando nosotros somos obstinados y somos rebeldes delante de Dios, es lo mismo que estuviéramos practicando hechicería o brujería. O lo mismo como si estuviéramos practicando idolatría. Eso es lo que nos muestra la palabra allí, la gravedad de no obedecer las instrucciones de Dios. Después en el versículo 24, Saúl teme por ser destituido como rey. En vez de dolerse por su pecado y reconocer su rebelión, lo que a Saúl le preocupa es su imagen, es su reputación, es el qué dirá la gente de él. Qué tristeza. En vez de humillarse, lo que hace es preocuparse por sí mismo. Después vemos en el versículo 25 que Saúl, después de toda esta confrontación de Dios a través del profeta Samuel, entonces Saúl ahora sí quiere ir a postrarse y humillarse ante Jehová, a darle adoración shahá, a darle una adoración shahá a Jehová. Pero resulta que más adelante, cuando vemos allí que finalmente Saúl se postra ante Jehová, él se postra, allá en el versículo 31,
se postra con motivaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque él lo hace es para quedar bien ante la gente o quedar bien ante, eh, ante Samuel, ante el profeta Samuel. Y qué vergüenza que finalmente Samuel es el que tiene que matar al rey al cual tenía que matar Saúl. Porque Samuel era obediente a Dios y él cumplió con lo que tenía que hacer Saúl. Y al final, versículo 35 muestra que Dios sintió nacham en hebreo, que significa desilusión, tristeza por desilusión, debido a la desobediencia de Saúl. El término nacham aparece 11 veces en el Antiguo Testamento, que significa sentir tristeza por desilusión. Es decir, Dios se sintió desilusionado de la desobediencia de Saúl. Lo que tenía que hacer Saúl era reconocer su pecado, humillarse ante Dios y reconocer su error. Pero no fue así. Mis hermanos, con el análisis de esta historia, lo quise hacer muy rápido porque realmente hay mucho que decir acerca de esta historia bíblica de Saúl con el profeta Samuel. Concluimos que la primera connotación de la adoración más usada que encontramos en la Biblia se relaciona a postrarnos delante de Dios. Postrarnos, inclinarnos, humillarnos ante Dios. Con una actitud sincera de arrepentimiento por nuestro pecado. Ojo, esa humillación, esa postración, la primera motivación correcta para darle una adoración shahá a Dios, tiene que ser el reconocimiento y el arrepentimiento de nuestro pecado. ¿Y eso qué incluye? Eso incluye dolor. Nos tiene que doler en nuestro corazón que hemos ofendido a Dios. Y segundo, tenemos que confesar nuestro pecado. Y finalmente, rendirnos totalmente a Dios. Recuerden que rendición significa no poner resistencia, no resistirme, no argumentar, no autojustificarme, que fue lo que hizo Saúl. Saúl, en vez de reconocer su pecado, lo que hizo fue comenzar a dar argumentos y autojustificarse. Es que Dios lo hice por esto, lo hice por aquello. No, simplemente debió haber confesado y reconocido que se equivocó, que desobedeció a Dios. Ahora, ¿por qué normalmente argumentamos y nos autojustificamos cuando desobedecemos a Dios? Porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. No respetamos a Dios. Y de eso hablaremos más en profundidad en otra clase. En la otra porción bíblica que quiero compartir con ustedes, donde aparece la palabra shahá, es Jeremías capítulo 7, versículo 2. El profeta Jeremías nos habla algo muy interesante aquí, en el versículo 2. Dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di. Lo está hablando Dios a Jeremías. Y le dice, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para shahá, para adorar a Jehová. Para adorar a Jehová. Recuerden ustedes que shahá es postración, es humillación, es ponerse de rodillas, inclinado ante Dios. Y obviamente, más que estar de rodillas físicamente hablando, tiene que ver con una postración y una humillación de corazón, en tu corazón, de manera genuina. Ahora, lo que vemos acá, mis hermanos, en cuanto a la adoración como una actitud de postración, tiene que ver, también está relacionado
con estar en silencio, atentos a la voz de Dios. Oír con importancia lo que dice el Señor. Una vez más, repito, la adoración, shahá, como una actitud de postración, también está relacionado con estar en silencio, atentos a la voz de Dios. Oír con importancia lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque miren ustedes lo que dice la Escritura. Oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. ¿Y qué significa esto? Significa que para oír hay que callar. Para oír la voz de Dios hay que estar en silencio. Y esto nos lleva a entender, mis hermanos, que cuando Dios habla, lo que tenemos que hacer es escuchar. Más que oír, escuchar. Más que oír, estar atentos a su palabra. Recordemos que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través, permítame, yo les voy a compartir la presentación porque no había puesto la presentación. Aquí tenemos Jeremías 7:2 y la explicación que estaba mostrando. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de sus profetas, porque no existía, digamos, el acceso a la palabra de Dios como lo tenemos hoy en día a través de un libro impreso y podemos leerlo y abrirlo para estudiarlo y meditar en él todos los días. En esta época no existía la imprenta, no se podía duplicar los papiros para que todos tuvieran acceso a la Torá y pudieran leerlo. Entonces, Dios usaba hombres de Dios, hombres consagrados, separados para Dios, que se llamaban los profetas. Directamente la voz de Dios era la voz del profeta. Lo que el profeta hablaba era la orden, la instrucción de Dios. Por eso Dios usó a Jeremías para dar esta instrucción. Ve y párate a la puerta del templo y di al pueblo lo que tienen que hacer cuando vayan a postrarse, a adorar, a dar una adoración shahá. Tienen que oír mi voz. Oír la voz de Dios. Entonces, hoy en día, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto ya de Cristo para acá, y ahora que nosotros estamos en una, digamos, en un contexto histórico diferente, donde tenemos acceso a la palabra escrita, Dios nos habla a través de su palabra escrita. Ojo con esto, Dios ya no habla a través de profetas como lo hacía en el Antiguo Testamento, hablando cosas extrabíblicas. Ahora, los profetas de hoy son los predicadores, pastores y maestros que tienen que hablar lo que ya Dios dijo en la palabra escrita. Es decir, nadie puede venir y decirte algo que no esté en la palabra, porque ese sería un falso profeta. ¿Quiénes son los predicadores, pastores y maestros de hoy en día? Los profetas de Dios, los que enseñan la palabra anunciando el mensaje del evangelio de manera bíblica y de manera cristocéntrica y guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también habla a tu corazón a través de la exposición bíblica, pero siempre a través de la palabra. El Espíritu Santo nunca va a hablar a tu conciencia, va a hablar a tu corazón algo que sea extrabíblico, algo que no esté en la palabra. Entonces, es muy importante, mis hermanos, que cuando nosotros nos conectamos con la palabra de Dios, estemos atentos a escuchar su voz.
Por medio de la predicación, cuando nos congregamos, cuando vamos a la iglesia, escuchamos a los predicadores y pastores, maestros que enseñan, estar atentos es un acto de adoración. Cuando nosotros vamos a la iglesia y no prestamos atención a la palabra, significa que no estamos adorando a Dios. Por eso la atención y la importancia que nosotros le demos a la exposición de la escritura es un acto de adoración. Muy importante esto. Entonces, para resumir, la palabra shahá, que significa postrarse, bajarse, inclinarse, aparece en estos dos pasajes bíblicos que acabamos de leer, tanto en Primera de Samuel como en Jeremías. Y según el análisis exegético de su contexto, nos demuestran que tienen que ver con un tipo de adoración caracterizada por una postración o humillación. Y esa postración y humillación debe reflejar tres aspectos del adorador. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Primero, el arrepentimiento. Una verdadera adoración, o más bien un verdadero adorador, cuando adora a Dios, lo primero que tiene que demostrar es arrepentimiento por su pecado. Segundo, tiene que demostrar con sus actos de adoración sujeción al gobierno de Dios, sometimiento a la voluntad de Dios. No puede decir que es un adorador si no obedece a Dios. Y tercero, la adoración shahá tiene que ver con estar en silencio para escuchar atentamente la voz de Dios, para recibir sus instrucciones. Entonces la adoración shahá tiene que ver, nos lleva a concluir que tiene que ver con arrepentimiento, con sujeción y con estar en silencio o con atención en silencio a la voz de Dios. El que haga esto o el que practique este tipo de adoración está ofreciendo una verdadera adoración. Allí nos damos cuenta, mis hermanos, que una vez más, la adoración es más que música, es más que un canto bonito, es más que una especie de melodía romántica que nos ayuda a conectar con la presencia de Dios. ¿Podemos usar la música para adorar a Dios? Claro que sí, debemos hacerlo. Y es una herramienta que Dios nos ha dado para entrar en su presencia y deleitarnos en su presencia y alabarle. Pero la adoración implica tu vida. Si tú pretendes cantarle a Dios canciones de adoración, ten mucho cuidado, porque te estás metiendo en un grave problema con Dios. Porque le cantas una cosa y después, si no vas y vives lo que cantaste, entonces tú no adoraste a Dios. Tú le dijiste mentiras a Dios. Esto es muy delicado, mis hermanos. Cuando adoremos a Dios, tengamos presente esto y hagámoslo con plena reverencia, con pleno respeto, entendiendo que la adoración me tiene que llevar, la verdadera adoración me tiene que llevar al reconocimiento de mi pecado, a sujetarme a la voluntad de Dios y a estar en silencio en su presencia. Vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias a Dios por el tema que hemos compartido hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta noche entendemos que la verdadera adoración tiene que ver con rendición total. Que tú esperas todo de nosotros si queremos ser verdaderos adoradores y ofrecerte toda nuestra vida por medio de actos voluntarios de adoración que implican sacrificio y hasta dolor. No podemos dejar ningún área de nuestra vida fuera de ti. Queremos, Señor, practicar la verdadera adoración para poder ser
verdaderos adoradores. Y que esta adoración shahá, que denota postración, humillación, Señor, realmente la vivamos y la practiquemos, Señor. Primero, con una actitud de arrepentimiento, siempre reconociendo que somos pecadores y que necesitamos tu perdón. En segundo lugar, sujetándonos con una actitud de sujeción y de sometimiento a tu voluntad, a tus preceptos, a tus mandatos, a tu palabra. No podemos no podemos pretender ser adoradores si no queremos ser obedientes a tu verdad. Y en tercer lugar, aprender a escucharte, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz a través de la lectura de la palabra, a través de la exposición, por medio de la predicación y la enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado cómo debemos adorarte bíblicamente, Señor. Entendiendo que esto es muy serio, esto es muy delicado, esto es muy grave. Si no lo hacemos de la manera genuina, de la manera correcta, de la manera bíblica. Oh Dios, que tengamos temor de ti, reverencia y respeto por ti, y que rindamos completamente nuestra vida a ti en adoración. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.